Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Samuel Betancourt. Mi nombre es Nicolás López. Mi nombre es Giancarlo Anfosi. Yo soy Javier Orellana. Somos alumnos de la Universidad Tecnológica Metropolitana, de la carrera de Ingeniería en Informática, y hoy vamos a hablar de procesamiento de consultas. Visión general. Los pasos básicos involucrados en el procesamiento de una consulta son análisis y traducción, optimización y evaluación, como se aprecia en el diagrama de la imagen. Ahora vamos a explicar el primer paso. Antes de empezar el procesamiento de una consulta, el sistema debe traducirla a una forma utilizable. SQL es adecuado para el uso humano, pero no para la representación interna en el sistema de la consulta. La representación interna más útil se basa en el álgebra relacional extendido. Si la consulta estuviera expresada en términos de una vista, la fase de traducción también sustituye las referencias a vistas por las expresiones del álgebra relacional que las definen. Cada consulta SQL puede traducirse a diferentes expresiones del álgebra relacional, y la representación de una consulta en álgebra relacional especifica de manera parcial cómo evaluar la consulta. Por ejemplo, al considerar la siguiente consulta, se puede traducir en una de las siguientes expresiones de álgebra relacional, y además se puede ejecutar cada operación utilizando diferentes algoritmos. Por ejemplo, para implementar la selección anterior, puede examinarse cada tupla de cuenta para encontrar las que poseen un saldo menor que 2500. Por otro lado, si se dispone de un índice de árbol B+, en el atributo saldo, se puede utilizar este índice para localizar las tuplas. Evaluación. Para especificar cómo evaluar una consulta no basta con proporcionar la expresión del álgebra relacional. Además hay que anotar en ella las instrucciones que especifiquen cómo evaluar cada operación. Estas operaciones pueden ser el algoritmo a usar o el índice. Las operaciones anotadas con instrucciones sobre su evaluación se les llama primitivas de evaluación, y la secuencia de estas reside en el nombre de plan de evaluación de la consulta. El motor de ejecución de consultas escoge un plan de evaluación, lo ejecuta y devuelve su respuesta a la consulta. Optimización. Puesto que los diferentes planes de evaluación de una consulta pueden tener costes distintos y no puede esperarse tampoco que los usuarios escriban las consultas de manera que sugieran el plan de evaluación más eficiente, el sistema debe construir un plan de evaluación que minimice el coste de la evaluación de la consulta. Para optimizar una consulta, el optimizador debe conocer el coste de cada operación. Medidas del coste de una consulta. Aunque el coste de la evaluación de una consulta puede expresarse en diferentes recursos, el que normalmente es más importante en grandes sistemas de bases de datos es el coste de acceso a los datos en disco, ya que los accesos a disco son más lentos comparados con las operaciones en memoria, y además la velocidad de la CPU aumenta mucho más rápidamente que las velocidades de los discos, por lo que es más probable que el tiempo empleado en operaciones del disco siga influyendo en el tiempo total de ejecución de una consulta. Para medir el coste de acceso a datos en disco se usarán el número de transferencias de bloques de disco y el número de búsquedas de disco. En la siguiente fórmula se puede apreciar cómo se calcula el tiempo que tomaría una operación que transfiera B bloques y ejecute S búsquedas. Los valores de TT y TS se deben ajustar al disco usado, pero los valores normales de los discos de altas prestaciones actuales serían 4 milisegundos en acceso a bloque y 0,1 milisegundos en transferir un bloque de datos, asumiendo un tamaño de bloque de 4 kilobytes y una velocidad de transferencia de 40 megabytes por segundo. Operación selección. Dentro del procesamiento de consultas tenemos el operador explorador de archivo, el cual es el de nivel más bajo para acceder a los datos. Estos exploradores son algoritmos de búsqueda que localizan y recuperan los registros que cumplen una condición de selección. En los sistemas relacionales nos permite leer una relación completa cuando éstas se almacenan en un archivo dedicado. Algunos algoritmos exploradores básicos que implementan selección pueden ser los siguientes. Búsqueda lineal. En este tipo de búsqueda se procede a explorar cada bloque del archivo y se comprueba si los registros satisfacen la condición de selección.
Si se trata de un atributo clave o PK, se termina la búsqueda cuando se cumple la condición de selección, sin necesidad de seguir buscando los otros registros. Teniendo este tipo de selección de atributos claves, un coste de B sub R partido por 2. Y en términos de operaciones de entrada y salidas, este tipo de búsqueda tiene un coste temporal de T sub S más B sub R por T sub T, donde T sub S es tiempo de búsqueda, B sub R el número de bloques del archivo y T sub T el tiempo de transferencia. Búsqueda binaria. Se utiliza cuando el archivo está ordenado según un atributo y la condición de selección es una comparación de igualdad con ese atributo. En el peor caso, el número de bloques a examinar está dado por la siguiente expresión, donde cada uno de los accesos requiere una búsqueda y una transferencia de bloque, teniendo un coste temporal resumido en esta expresión. Y si la selección se trata sobre un archivo que no es clave, es posible que más de un bloque se deba añadir a la estimación de este coste. Selecciones con índice. Las estructuras índices se denominan caminos de acceso, ya que proporcionan un camino a través del cual se pueden localizar y acceder los datos. Los algoritmos de búsqueda que utilizan un índice reciben el nombre de exploraciones del índice, donde estos índices pueden proporcionar un acceso rápido, ordenado y directo, implicando también un gasto adicional. Los algoritmos de búsqueda que usan índices son índice primario con igualdad basada en la clave. Este algoritmo se puede usar el índice para recuperar el único registro que satisface la condición de la igualdad. El coste de las operaciones de este es igual a la altura del árbol, que es h sub i, más una operación, requiriendo cada una búsqueda y una transferencia de cada bloque. Resumido el algoritmo en esta expresión. Índice primario, igualdad basada en un atributo no clave. A diferencia del caso anterior, es que puede ser necesario recuperar varios registros. Sin embargo, estos registros estarían almacenados consecutivamente en el archivo, ya que el archivo se ordena según la clave de búsqueda. Y el coste de este algoritmo depende de la altura del árbol más el número de bloques que tenga la clave buscada, teniendo así el coste resumido en la expresión de acá. Índice secundario igualdad. Este algoritmo puede recuperar un registro único si la condición se trata de una clave, y si el campo no es clave puede que se recuperen varios registros. En un primer caso solo se obtiene un registro con un coste igual a la altura del árbol más la operación de entrada y salida para recuperar el registro. En un segundo caso, cada registro puede residir en un bloque diferente, provocando incluso un costo mayor al que de la búsqueda Niellian, si se llega a tener un extenso número de registros. Este coste quedaría resumido en la expresión que podemos ver en pantalla, donde n es el número de registros recuperados. Selecciones con condiciones de comparación. Este tipo de selecciones se puede implementar utilizando búsqueda lineal o binaria, o con índices, de la siguiente manera. En índice primario comparación, se puede utilizar un índice ordenado primario cuando la condición de selección sea una comparación. En el primer caso, cuando A es mayor o igual a B, se busca un valor de B en el índice para encontrar la primera tupla del archivo que tenga un valor de A igual a B. Desde esta posición el explorador recorre hasta el final del archivo y devuelve todas las tuplas que cumplen esta condición. El segundo caso, cuando A es mayor que B, el explorador comienza con la primera tupla que cumpla esta condición. En el caso de que A sea menor que B o A sea menor o igual que B, en este caso no es necesario buscar en el índice. En el siguiente caso, cuando A es menor que B, para este se utiliza un simple explorador partiendo del inicio del archivo hasta la primera tupla, con el atributo A igual a B. En el último caso, cuando A es menor o igual que B, es similar, pero continúa explorando hasta que A sea mayor que B. Y por último, índice secundario comparación. Se utiliza un índice secundario para comparaciones de tipo mayor, mayor igual, o menor igual, o estrictamente mayor. Este índice secundario proporciona punteros a los registros, requiriendo operaciones de entrada y salida por cada registro,
y si el número de registros es muy grande, el índice secundario puede ser incluso más costoso que la búsqueda lineal. Por esto se debería usar este índice secundario para pocos registros. Implementación de selecciones complejas. Hasta ahora se han visto condiciones de selección simples de la forma A operador B, donde el operador es igualdad o comparación. Ahora veremos los predicados de la selección más complejos, que son conjunción de esta forma, disyunción de esta forma, negación. El resultado de esta selección es el conjunto de tuplas de R para que la condición θ es falsa. Se puede implementar una operación selección con una conjunción o una disyunción de condiciones sencillas utilizando alguno de los siguientes algoritmos. A8. Selección conjuntiva utilizando un índice. Primero hay que ver si para un atributo hay un acceso en alguna de las condiciones simples. Si lo hay, cualquiera de los algoritmos de la selección A2 hasta A7 puede recuperar los registros de esa condición. Luego se comprueba en la memoria intermedia que cada registro recuperado cumpla o no el resto de las condiciones simples. A9. Selección conjuntiva utilizando un índice compuesto. Si la selección especifica una condición de igualdad en dos o más atributos y existe un índice compuesto en estos campos con atributos combinados, entonces se podrá utilizar en el índice directamente. A10. Selección conjuntiva mediante la intersección de identificadores. Este algoritmo necesita índices con punteros a registros en los campos involucrados por cada condición individual. De este modo se explora cada índice en busca de punteros cuyas tuplas cumplan alguna condición individual. La intersección de todos los punteros recuperados forma el conjunto de punteros a tuplas que satisfacen la condición conjuntiva. Luego se utiliza el conjunto de punteros para recuperar los registros reales. A11. Selección disyuntiva mediante la unión de identificadores. Si se dispone de caminos de acceso en todas las condiciones de la selección disyuntiva, se explora cada índice en busca de punteros cuyas tuplas cumplan una condición individual. La unión de todos los punteros recuperados proporciona el conjunto de punteros a todas las tuplas que cumplen la condición disyuntiva. Después se utilizan estos punteros para recuperar los registros reales. Ordenación. La ordenación de datos es importante porque las consultas pueden pedir que los datos sean entregados de manera ordenada y porque varias de las operaciones relacionales son más eficientes si los datos están ordenados. La ordenación se puede lograr creando un índice de clave de ordenación y luego usar ese índice para leer la relación de manera ordenada. Esta manera ordena lógicamente en vez de físicamente. Esto implica un costo mayor en la lectura de tuplas. Existen dos casos para las ordenaciones, cuando la relación cabe en la memoria y cuando no. A continuación se estudia el segundo caso. Este caso se llama ordenación externa. La técnica más utilizada para este caso es el algoritmo de ordenación mezcla externa, el cual CAM el número de marcos de página en la memoria intermedia de la memoria principal. En la primera etapa se crean varias secuencias ordenadas. Cada secuencia está ordenada, pero solo contiene parte de los registros de la relación. En la segunda etapa, las secuencias se mezclan. Supóngase que, por ahora, el número total de secuencias n es menor que m. Así se puede asignar un marco de página para cada secuencia y reservar espacio para guardar la página con el resultado. La etapa de mezcla se lleva a cabo de la siguiente manera. El resultado de la etapa de mezcla es la relación ya ordenada. El archivo de salida se almacena en una memoria intermedia para reducir el número de operaciones de escritura en el disco. La operación anterior de mezcla es una generalización de la mezcla de dos vías utilizando por el algoritmo normal de ordenación mezcla en memoria. Este mezcla n secuencias, por eso se llama mezcla de n vías. En general, si la relación es mucho mayor que la memoria, se podrían generar m o más secuencias en la primera etapa y no sería posible asignar un marco de página para cada secuencia durante la etapa de mezcla. En este caso, se realiza la operación de mezcla en varios ciclos. Como hay suficiente memoria para m-1 páginas de la memoria intermedia de entrada, cada mezcla puede tomar m-1 secuencias como entrada. El ciclo inicial se realiza como sigue. Se mezclan las m-1 secuencias primeras para obtener una única secuencia en el siguiente ciclo. Luego se mezclan de manera similar las siguientes m-1 secuencias, continuando así hasta que todas las secuencias iniciales se hayan procesado. En este punto, el número de secuencias se ha reducido por un factor de m-1. Si el número reducido de secuencias es todavía mayor o igual a m, se realiza otro ciclo con las secuencias creadas en el primer ciclo como entrada. Cada ciclo reduce el número de secuencias por un factor de m-1. Estos ciclos se repiten tantas veces como sea necesario, hasta que el número de secuencias sea menor que m, momento en el que el último ciclo genera el último ordenado. En esta figura se ilustran los pasos de la ordenación mezcla externa en una relación ficticia.
Por motivos didácticos, supóngase que solamente cabe una tupla en cada bloque y que la memoria puede contener como mucho 3 marcos de página. Durante la etapa de mezcla se utilizan 2 marcos de página como entrada y uno para la salida. El coste de acceso a disco de la ordenación mezcla externa se calcula de la siguiente manera. Sea B sub R el número de bloques que contienen registros de la relación R, en la primera etapa se lee y se copia de nuevo cada bloque de la relación, lo que resulta un total de 2 B sub R transferencias de bloque. El número inicial de secuencias es B sub R partido por M. Puesto que el número de secuencias decrece en un factor de m-1 cada ciclo de la mezcla, el número total de ciclos requeridos viene dado por esta expresión. Cada uno de estos ciclos lee y copia todos los bloques de la relación una vez, con 2 excepciones. En primer lugar, el ciclo final puede producir una ordenación como resultado sin escribir el resultado en disco. En segundo lugar, puede que haya secuencias que ni lean ni copian durante un ciclo. Por ejemplo, si hay m secuencias que mezclar en un ciclo, se leen y se mezclan m-1, y no se accede a una de las secuencias durante este ciclo. Si se ignora el ahorro, que es relativamente pequeño debido a este último efecto, el número total de transferencias de bloques para la ordenación externa de la relación se calcula con esta expresión. Aplicando esta ecuación al ejemplo de la figura, se obtiene un total de 60 transferencias de bloques. Como se puede comprobar en la figura, obsérvese que este número no incluye el coste de escribir el resultado final. También es necesario añadir los costes de la búsqueda en disco. La generación de ciclos requiere búsquedas para la lectura de datos para cada una de las secuencias, así como para escribir las secuencias. Durante la fase de mezcla, si se leen simultáneamente B sub B bloques de cada secuencia, entonces cada paso de mezcla requeriría cerca de B sub R partido por B sub B búsquedas para la lectura de los datos. Aunque la salida se escriba secuencialmente, si está en el último disco que las secuencias de entrada, la cabeza se puede haber desplazado entre las escrituras de los bloques consecutivos. Así que habría que añadir un total de 2B sub R partido por B sub B búsquedas por cada paso de mezcla, excepto el paso final, ya que se asume que el resultado final no se escribe al disco. El número total de búsquedas es, por tanto, esta expresión. Aplicando esta ecuación al ejemplo de la figura, se obtiene un total de 44 búsquedas si se establece el número de bloques por secuencia B sub B como 1. En la operación reunión se estudian algoritmos para calcular la reunión de relaciones y para analizar sus costes asociados. Para hacer referencia a las reuniones de la siguiente forma, se utiliza la palabra X-reunión, donde A y B son atributos o conjuntos de atributos de la relación R y S, respectivamente. Se utiliza la expresión impositor reunión cliente y utilizaremos la siguiente información para ejemplificar más adelante. En la imagen podemos ver un algoritmo para calcular la reunión Z de la relación R y S. A este algoritmo le llamamos reunión en bucle anidado, ya que consiste en bucles for que se encuentran anidados. La relación R corresponde a la relación externa y S corresponde a la relación interna de la reunión. Esto es porque el bucle de R incluye el bucle de S. T sub S y T sub R corresponden a tuplas, por lo que la siguiente expresión denota la tupla construida mediante la concatenación de los valores de los atributos de las tuplas mencionadas. El algoritmo de reunión en bucle anidado no necesita índices y se puede utilizar sin importar la condición de la reunión. El algoritmo para calcular la reunión natural es directa. El único cambio que se necesita es un paso adicional para borrar los atributos repetidos de la tupla indicada antes de añadirlas al resultado. El algoritmo de reunión en bucle anidado es costoso ya que examina cada pareja de tuplas en las relaciones. El número de pares de tuplas a considerar está dado por, donde n sub r es el número de tuplas en R y n sub s es el número de tuplas en S. Para registro de R se tiene que realizar una exploración completa de S. En el peor de los casos, la memoria intermedia solo puede contener un bloque de cada relación. El número de transferencias de bloques está dado por la siguiente expresión, donde B sub R y B sub S son el número de bloques que contienen las tuplas de R y S respectivamente. El número total de búsquedas está dado por, ya que solo se necesita una búsqueda por cada exploración de la relación interna S y un total de B sub R búsquedas para leer R. En el mejor caso, hay espacio para que las dos relaciones quepan en la memoria, y solo se necesitará B sub R más B sub S transferencia de bloques, además de dos búsquedas. Yendo al ejemplo de la reunión natural de impositor y cliente, y suponiendo que no hay ningún índice en las relaciones y que tampoco se desea crear, se pueden utilizar los bloques anidados para calcular la reunión. Esto es el número de registros de impositor y el número de registro de clientes. Eso nos da un valor de 50 por 10 a la 6 pares de tuplas.
En el peor de los casos, el número de transferencias de bloques será 2.100.000 más 5.100 búsquedas. En el mejor de los casos, el cálculo necesita a lo sumo 500 transferencias de bloques más 2 búsquedas, lo cual es una mejora significativa respecto a la situación anterior. De haber elegido a cliente como relación como bucle externo y a impositor como bucle interno, el coste en el peor de los casos sería 1.400.000 transferencias más 10.400 búsquedas. El número de transferencias es significativamente menor y aunque el número de búsquedas es superior, el coste total se reduce. Si la memoria intermedia es demasiado pequeña para contener las dos relaciones por completo, todavía se puede lograr un mayor ahorro en los accesos a los bloques si se procesan las relaciones por bloques en lugar de por tuplas. En la imagen podemos ver un bucle anidado por bloques. Acá en cada par de bloques se empareja cada tupla de un bloque con cada tupla del otro bloque para generar todas las parejas de tuplas. Al igual que antes, se añade el resultado todas las parejas de tuplas que satisfacen la condición de la reunión. La diferencia principal entre el coste de una reunión en bucle anidado por bloques y anidado básico es que en el peor de los casos habrá un total de transferencia de bloques dado por la ecuación, donde B sub R y B sub S son el número de bloques que contienen registros de R y de S respectivamente. Cada exploración de la relación interna requiere una búsqueda y la exploración de la relación externa una búsqueda por bloque, dando un total de búsqueda de 2 veces el número de bloques que contienen los registros de R. Será más eficiente utilizar la relación más pequeña como la relación externa en caso de que ninguna de ellas quepa en la memoria. En el mejor de los casos, cuando la relación interna quepa en memoria, habrá que realizar B sub R más B sub S transferencias de bloques y solo 2 búsquedas. En el ejemplo del cálculo de impositor reunión cliente se usará ahora el algoritmo de reunión en bucle anidado por bloques. En el peor de los casos hay que leer una vez cada bloque de cliente por cada bloque de impositor. Así, en el peor caso son necesarias un total de 40.100 transferencias de bloques más 200 búsquedas. Este coste supone una mejora importante frente a las 2.100.000 transferencias de bloques más 5.100 búsquedas necesarias para la reunión en bucle anidado básico. El coste en el mejor caso sigue siendo el mismo, 500 transferencias de bloque y 2 búsquedas. Si los atributos de la reunión en una reunión natural o en una X reunión forman una clave de la relación interna, entonces el bucle interno puede finalizar tan pronto como se encuentre la primera correspondencia. En el algoritmo en bucle anidado por bloques se puede utilizar el mayor tamaño que quepa en memoria mientras quede suficiente espacio para las memorias intermedias de la relación interna y la salida. Se puede explorar el bucle interno alternativamente hacia adelante y hacia atrás. Este método de búsqueda ordena las peticiones de bloques de disco de tal manera que los datos restantes en la memoria intermedia de la búsqueda anterior se reutilizan, reduciendo de este modo el número de accesos a discos necesarios. Si se dispone de un índice en un atributo de la reunión del bucle interno, se pueden sustituir las búsquedas en archivos por búsquedas más eficientes en el índice. Esta optimización recibe el nombre de reunión en bucle anidado indexada. En una reunión en bucle anidado, si se dispone de un índice sobre el atributo de la reunión del bucle interno, se pueden sustituir las exploraciones de archivo por búsquedas en el índice. Por cada tupla T sub R de la relación externa R se utiliza el índice para buscar tuplas en S que cumplan la condición de la reunión de la tupla T sub R. Este método se denomina reunión en bucle anidado indexada y se puede utilizar cuando existen índices y cuando se crean índices temporales con el único propósito de evaluar la reunión. La búsqueda de tuplas en S que cumplan las condiciones de la reunión con una tupla dada T sub R es esencialmente una selección en S. Siguiendo el ejemplo de impositor reunión cliente, supongamos que se tiene una tupla impositor con nombre de cliente Martín, entonces las tuplas relevantes de S son aquellas que satisfacen la selección de nombre cliente Martín. El coste de la reunión en bucle anidado indexada se puede calcular como: para cada tupla en la relación externa R se realiza una búsqueda en el índice para S recuperando las tuplas apropiadas. En el peor de los casos, solo hay espacio en la memoria intermedia para una página de R y una página del índice. Por tanto, son necesarias B sub R operaciones de E partido S para leer la relación R. El número de bloques que contienen registros de R corresponde a B sub R. Por tanto, el coste temporal de la reunión se puede calcular como la siguiente expresión, donde N sub R es el número de registros de la relación R y C es el coste de una única selección en S utilizando la condición de la reunión. La fórmula del coste indica que si hay índices disponibles en ambas relaciones R y S, normalmente es más eficiente usar como relación más externa aquella que tenga menos tuplas. Por ejemplo, considerando una reunión en un bucle anidado indexada de impositor reunión cliente con impositor como relación externa y también considere que cliente tiene un índice de árbol B más primario, en el atributo de la reunión nombre cliente que contiene 20 entradas en promedio por cada nodo del índice, dado que cliente tiene 10.000 tuplas, la altura del árbol es 4 y será necesario un acceso más para encontrar el dato real.
Como n impositor es 5000, el coste total es de 25.000 siendo accesos a discos, cada uno de los cuales requiere una búsqueda y una transferencia de bloque. En cambio, como se indicó anteriormente, se necesitan 4100 transferencias de bloque más 200 búsquedas para una reunión en bucle anidado, for bloques. Aunque se ha reducido el número de transferencias de bloques, el coste de búsqueda se ha incrementado, aumentando el coste total dado una búsqueda es considerablemente más costosa que una transferencia de bloque. Sin embargo, si se tuviese una selección sobre la relación impositor que redujera significativamente el número de filas, la reunión en bucle anidado sería significativamente más rápida que una reunión en bucle anidado por bloques.